Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Mi nombre es Edwin García y hoy les voy a hablar sobre la película de historia americana X y hacerle un análisis penal, jurídico penal. Bien, para poder hacer un análisis primero tenemos que saber los hechos. Pues como bien se dice, en derecho tienes que darme los hechos para darte el derecho. Ok, la película tiene dos fases, por así decirlo. Una blanco y negro, que sería el pasado del personaje, y otra a color, que sería el presente. La película empieza blanco y negro con el primer hecho delictivo, que sería que vemos a un grupo de personas de color, un grupo de negros, voy a decirlo de forma natural, un grupo de negros, eh, llegando en vehículo hasta la casa del muchacho, que son, bueno, primero que nada son dos protagonistas de la película, Derek Binger y su hermano menor, Daniel Binger, que son neonazis, ¿ok? Son neonazis. El neonazismo, la élite fascista en general actualmente no son delito en Colombia, quizás en otros países como Alemania, pero en Colombia no es un delito, entonces no le podríamos imputar por seguir esas ideologías. Bueno, continuando, estos negros se meten en la casa del muchacho, no entran en la casa, sino que van y encuentran un vehículo, el vehículo de Derek, y le empiezan a destruir para tratar de robar lo que tenga adentro. Es allí el primer delito, que sería el hurto y o daño bien ajeno. Pero si continuando con la película, Daniel Binger se da cuenta de esto y le avisa a Derek de que están rompiendo las ventanas de su auto. Derek sale armado y empieza a dispararle, que alcanza a matar a uno de los asaltantes y a otro lo detiene y el tercero huye. Es decir, habría un hurto inacabado. Pero como el hurto es un delito de resultado, es decir, no se le puede imputar por el intento de haber robado, no existe tentativa de hurto, sería típico la tentativa de hurto, no se le imputaría por hurto, pero sí por daño bien ajeno, porque evidenciamos que para poder robar, rompe la ventanilla del auto, es decir, 265. El que destruya, utilice, haga desaparecer o de cualquier otro modo dañe bien ajeno, mueble o inmueble. Siempre que la conducta no constituya delito sancionado con pena mayor. Hacer el único delito que cometen actualmente esas personas, se le imputaría entonces únicamente daño bien ajeno. Y Derek, podríamos pensar que habría una legítima defensa, porque está tratando de salvaguardar su derecho al patrimonio económico, el bien jurídico del patrimonio económico. Pero la cosa es que en el artículo 32.6 dice que se obre por necesidad de defender un derecho propio o ajeno contra una injusta agresión actual o inminente, siempre que la defensa sea proporcional a la agresión. Y aquí en la película vemos que la defensa no es proporcional a la agresión. Derek dispara y mata. Es decir, hay una lesión del bien jurídico de la vida y el de patrimonio económico. ¿Cuál de los dos es más pesado? Si se, por así decirlo, si lo pusiéramos en una balanza, obviamente el de la vida. Son bienes jurídicos diferentes, uno tiene más valor que el otro. Y es decir, Derek sobrepasa los límites de la legítima defensa, porque ya no está ejerciendo una defensa proporcional a la agresión, está ejerciendo una defensa aún mayor a la agresión. Además de que en la película se evidencia que
a uno de los sobrevivientes, al que disparó pero no mató por completo porque hubo dos personas. Uno que sí mató y otro que quedó, bueno, que quedó medio vivo todavía. Y Derek lo obliga a ponerse contra la acera y aplasta su cabeza. Se nota el odio que le tiene Derek por su ideología neonazi hacia las personas de color. Es decir, no solo sería un homicidio, sino un homicidio grabado con sevicia. Bien. Y mientras que la tercera persona huye en el vehículo, Derek le está disparando a su carro. Ya desde el momento en que mató al primer hombre, ya excedió por completo la legítima defensa y le está disparando al carro que está huyendo. Es decir, habría disparado contra vehículo, que sería el 356. Disparo de arma de fuego contra vehículo. El que dispara arma de fuego contra vehículo en el que se hallen uno o más personas. El problema aquí es si hay daño bien ajeno o disparo contra vehículo. Pero si le ponemos lógica al asunto, si disparas un vehículo, estás dañando el vehículo. No, el vehículo no va a quedar intacto luego de un disparo de arma de fuego contra un vehículo. Es decir, el artículo 356, disparo de arma de fuego contra vehículo, tiene más riqueza descriptiva y engloba lo que sería el daño a bien ajeno, porque aquí especifica qué tipo de bien ajeno, que sería un vehículo, y con qué cosa, un arma de fuego, que es justo lo que hace Derek. Este artículo describe de manera exacta lo que realiza Derek contra el que está escapando. Bueno, los policías lo atrapan y se lo llevan a la cárcel, le dan 3 años porque ya se nos revela más adelante en la Biblia que Daniel no da la información de que todo lo que hizo fue con sevicia, porque según en el juzgado se pone homicidio en tercer grado. No estoy seguro de cómo sería qué tipo de homicidio sería en Estados Unidos, porque la historia sucede en Estados Unidos, un homicidio en tercer grado y le dan 3 años. Pero si Daniel decía que lo hubiese hecho con sevicia, que sería otro tipo de homicidio, no le darían 3 años, sino le darían cadena perpetua. En la película dicen que le podían haber dado cadena perpetua si Daniel hubiese dado testimonio sobre lo que pasó. Bien, entonces volvemos al presente, al mundo a color, donde Daniel hace un resumen, un ensayo sobre el libro Mi lucha de Hitler. A lo que el profesor, que es un profesor que es judío, pasa a quejarse sobre lo que hace él, que el chico está perdido, que deberían sacarlo de la escuela, porque en esos países que participaron en la Segunda Guerra Mundial, el hecho de hablar con esa forma de racismo, con ideologías nazis y demás, es más punible que en Colombia, porque en Colombia son pocos los artículos que hablan sobre esto. Son pocos los artículos, en total son 2 artículos y 2 agravantes, que sería actos discriminatorios, actos de discriminación y el hostigamiento. Y aunque se podría pensar que Derek le podrían poner como actos discriminatorios de discriminación, pero no tiene cabida en las acciones que dice el artículo. Por ejemplo, dice: el que arbitrariamente impida, obstruya, restringe el pleno ejercicio de los derechos de otras personas. Él no hace ninguno de estos, simplemente hace un ensayo sobre un libro,
que era nazi. Entonces no habría cabida. Bueno, el director le dice que él va a ser su nuevo profesor de historia. A lo que le dice que va a llamarse no historia, sino historia americana X, como es el título de la película. Entonces, como primer tarea le dice eliminar el ensayo que hizo sobre Hitler y hacer un ensayo sobre su hermano. Y para hacer un ensayo de su hermano, obviamente se remonta al principio. Es decir, nos volvemos a blanco y negro. Y en esta nueva historia blanco y negro vemos a Derek, de joven, siendo entrevistado por un periodista porque resulta que su papá, que era bombero, lo mataron unos negros. Perdón si suena muy feo, pero voy a decirlo así. Unos negros mataron a su papá, que también tenía su ideología blanca. Mataron a su papá mientras que él estaba de servicio, es decir, estaba apagando un incendio. Es decir, habría un homicidio contra el papá de Derek agravado por el punto 2 sobre servidores públicos. Por la parte 2.2, que dice: si se comete en una persona que sea o haya sido servidor público. En Colombia los bomberos hacen parte de los servidores públicos, junto con la policía y demás. Bien, entonces ahí habría otro delito. Cuando empieza Derek a ser entrevistado, empieza a decir cosas malas sobre este tipo de razas, sobre los inmigrantes, los chinos, los latinos, los negros. Entonces quizá podría tener cabida en otro delito, que sería el hostigamiento, 134, ¿ves? El que promueva o instigue actos, conductas o comportamientos orientados a causarle daño físico o moral a una persona, grupo de personas, comunidad o pueblo por razón de su raza, etnia o religión, nacionalidad, ideología política o filosofía, sexo, orientación sexual o discapacidad y más razón de discriminación, incurrirá en prisión. Entonces, ¿qué es lo que hace Eric? Empieza a hablar con este reportero y le empieza a decir cosas bastante feas que no podré decir en el video porque probablemente no me dejen subirlo en ninguna plataforma. Son cosas malas sobre este tipo de comunidades. Volvemos al presente, donde ya han pasado 3 años y Derek ya salió de prisión, pero vuelve cambiado. Es decir, cuando sale de prisión ya no se le nota la actitud agresiva que tenía antes con su familia, por ejemplo, porque en una vista al pasado vemos como Derek en un momento trata de lastimar a su hermana. Trata de lastimar a su hermana e insulta al novio de la esposa de... Perdón, al novio de su madre, porque como sabemos su papá profesor, su papá murió, amenazó al novio de su madre, es decir, podría tener cabida el artículo 347 de amenazas. El que por cualquier medio atemorice o amenace a una persona, familia, comunidad o institución con el propósito de causar armas, zozobra o terror en la población o en un sector de ella. Y lo que hace es decirle que es un judío, por ejemplo, que si se vuelve a acercar a su madre lo podría matar. Es decir, ya hay un medio para atemorizar y amenazar a una persona en específico con el propósito de causar terror, quizá en la población no, porque no sabemos si
si el señor judío iba a decirle a el resto de sus amigos de su iglesia, por ejemplo, que hay un blanco, un neonazi, que los amenaza. Entonces quizá pueda ser causa de alarma. ¿Ok? Bueno, seguimos con la película. Volviendo al presente, hay otro delito menor, que es que uno de los antiguos compañeros nazis de Derek, llamado Seth, que era un hombre gordo, llega a su casa y saca un arma de su bolsillo. Es decir, había un porte ilegal de armas 365, específicamente en el minuto 25:50, pues lo tengo anotado. Sale este porte ilegal de armas mientras que se está en el baño. Otra cosa, se ve que el set tiene una cámara, a lo que en la película se recuerda, o sea, vuelve al pasado, donde Derek, cuando está en su auge dentro de la comunidad nazi, junto con el resto de sus compañeros, se encapuchan y se meten a una tienda donde eran chinos y habían despedido o soltado varios blancos para meter mano de obra más barata. O sea, eran inmigrantes, latinos y demás. Y una señora negra creo que también había. Entonces, ese también habría sido un hostigamiento. Un hostigamiento y, y lo que sería daño a bien ajeno. Hostigamiento es el 134B. Daño a bien ajeno porque se ven que destruyen ventanas, comida, los puestos que tenían allí para atender a las personas. O sea, de 265. Y también habría tortura, 178. 178 que dice. Dice, el que inflige a una persona dolores o sufrimientos, ahí entre paréntesis en algunos códigos puede decir graves, pero esa parte fue inexequible, o sea, ya no tienen que ser dolores o hostigamiento o sufrimiento grave, físicos o psíquicos, con el fin de obtener de ella o usted sobre información de confesión, de castigarla por un acto por ella cometido o que sospeche que haya cometido, de intimidarla o accionarla para cualquier razón, por cualquier razón de comportamiento, algún tipo de discriminación. Entonces, ¿qué es lo que hacen en el grupo de Derek? Hay una mujer negra y empiezan a verter, la agarran de brazos y piernas y le empiezan a verter líquidos, jugos, leche, creo que también algún tipo de desinfectante o material para limpieza, y demuestra que la mujer está sufriendo en ese momento, está sufriendo un tipo de tortura psíquica, y como es por razón de discriminación, cabería la tortura 178. Bueno, luego de esto volvemos al presente, donde al parecer Cameron, que es el líder de esta banda, que cuando descubrió que es Derek, hizo ese anuncio por la televisión, lo recluta para su grupo de neonazis. Y cuando Derek sale, justo ese día hay como una fiesta en la casa de Cameron para celebrar su regreso. Entonces, Derek le pide a su hermano Daniel que no vaya, pero aún así va. Eso no sería ningún delito porque está actuando bajo su voluntad. Va y Derek se mete a hablar con Cameron, lo que tiene una discusión acalorada porque Derek ya no quiere ser parte del grupo neonazi. Si te fijan en la película, al principio lleva camisa sin manga, donde podías poner los tatuajes que tenía, y al principio, y cuando sale de prisión vemos que tiene camisas largas. No quiere mostrar ninguno de los tatuajes para que lo identifiquen como una persona neonazi. Entonces va Derek, discuten Cameron, pelean
lo golpea y sangra y lo noquea, lesiones personales, y huye. Porque el resto del grupo se da cuenta que Derek ya no quiere ser un neonazi, entonces lo tachan de traidor y lo amenazan. Hay otra amenaza de un grupo contra Derek. Y Derek se va, recoge a su hermano y le empieza a explicar el por qué ya no quiere hacer parte de ese grupo. Porque en los 3 años de prisión se dio cuenta que vivir en grupos, que entre los grupos, a pesar de que en prisión todavía hay un grupo de aparentes neonazis, de blancos nazis, también había un grupo de latinos, negros y demás. Entonces, cuando el Derek se junta con estos blancos, se da cuenta que uno de ellos, para protegerlos de otros grupos, intercambia objetos con otro prisionero que es del grupo de los latinos. A lo que Derek se molesta porque dice que no necesitan latinos, él es un blanco. Y unos compañeros, este que está aquí al lado, que vemos al lado de Derek, que es el hombre calvo, el hombre que no está calvo, el que está al lado, le dice que tenga cuidado, porque lo que está haciendo esa persona es lo que está salvándolo a él de los otros grupos. O sea, a pesar de que existan grupos separados como los neonazis, los latinos, los negros, entre ellos se colaboran de cierta manera. Entonces, a Derek le empiezan a poner trabajos dentro de la prisión junto con un compañero negro. Al principio Derek se muestra molesto, pero luego se va familiarizando con esta persona hasta el punto de hacerlo su buen amigo. Y cuando se preguntan por qué están allí, Derek había matado a 2 personas y una con sedicia. Bueno, en la película no le ponen sedicia, simplemente homicidio en 3er grado y le ponen 3 años. Pero el amigo de él se llama Lamar o Lemar. Roba un televisor y le ponen más pena que la que tiene Derek. ¿Por qué? Porque a él se le cayó el televisor en los pies de un oficial, se fracturó el pie y le están diciendo a este Lamar que fue su culpa, que él lo hizo a propósito, que lo hizo de forma dolosa, no de forma culposa. Entonces le ponen más pena por herir a un oficial, a un servidor público. Cuando el resto del grupo de neonazis se da cuenta que Derek está familiarizándose con este muchacho, se enojan, van a los baños. Cuando se están bañando, todos los presos se bañan en el mismo lugar, lo atrapan y lo violan. Es decir, hay un acceso carnal violento con personas puestas en incapacidad de resistir, 207. Porque si vemos que hay como 5 personas, uno solo accede, pero todos hacen partícipes de la acción, también se les imputaría el delito de acceso carnal sobre personas puestas en incapacidad de resistir. 5 personas o más, no las conté, 5 personas o más lo detienen contra la pared y uno de ellos se encarga de violarlo. Luego de violarlo, lo golpean y lo noquean. Es decir, también podría haber lesiones personales con acceso carnal violento. Con acceso carnal, sí, violento con personas pues tienen incapacidad de resistir. No podría decir hasta qué punto se excede la violencia que hay en el acceso carnal al momento de golpearlo y noquearlo. Bueno, ya Derek le cuenta esa historia a su hermano y se da cuenta por qué ya no quiere ser parte de su grupo. Se da cuenta que en realidad lo que están haciendo está mal, están castigando personas que no tiene sentido castigarlas. Porque si bien es cierto, Derek fue salvado por un negro durante toda la cárcel, porque después de la violación,
el único que protege a Derek del resto de su grupo es Lamar. Interviene, no se muestra cómo ni con quién, pero Lamar interviene. Derek se da cuenta al final que la razón de por qué seguía vivo dentro de la prisión y por qué no le había pasado nada desde que se separó de los nazis fue porque Lamar intervino. Entonces, volvemos al presente, cambia la escena, deja de ser blanco y negro, volvemos al presente. Y Daniel se da cuenta de por qué su hermano quiere ser así. Termina su ensayo sobre su hermano, dándose cuenta que lo que ha hecho hasta ahora ha estado mal. Y antes de ir al colegio van a desayunar. Un policía habla con Derek para que le ayude a desmantelar su antiguo grupo. Cuando ya está en la escuela, a Daniel dentro de los baños lo balacea un negro, que lo vemos al principio de la película, que Daniel se enfrenta porque estaba atacando a un muchachito. Se mete contra un muchachito, lo salva y el negro le dice que tenga cuidado porque él es un mafioso. Algo que a Daniel no le importa. Entonces al final de la película este mismo muchacho negro se acerca a alguien por los baños y le levanta a tiros. Lo balacea. Lo que sería un homicidio de artículo 103. Derek se da cuenta, va, llora sobre el cadáver de su hermano y leen la última cita que deja Daniel en su ensayo, que da a demostrar su arrepentimiento y que el odio engendra odio y que ya no quiere hacer más de eso. Entonces en la película vemos bastantes delitos, una conglomeración bastante amplia de delitos y bastante variadas, como lo es amenazas, lesiones personales, tortura, hostigamiento, que es una nueva clase de delito, un título especial que tiene los delitos contra la vida y la integridad personal, que sería el capítulo 9 de los actos de discriminación. Y esos serían todos los delitos que se pueden encontrar dentro de la película. Muchas gracias por verme y que tengan buena tarde, buen día y buena noche.